La novela histórica es un género pues bueno, que es muy interesante, y más si cabe en nuestro pueblo, que tanta historia tiene, ¿no? No os quiero dar la tabarra, que ya conocéis todos, que Viguera fue reino, que tenemos una historia para rabiar. Bienvenidos a Viguera, y muchísimas gracias a todos por estar aquí, por hacer que esto tenga sentido. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias. Tengo que deciros que da muchísima emoción llegar a un lugar en el que hay tantas caras sonrientes y tantas banderas y tanta emoción por hacer algo que realmente pues apetece mucho. Yo me enamoré de Viguera cuando vine la primera vez, y tengo que darle las gracias a Óscar por haberme metido en este lío maravilloso, y me siento privilegiada. Así que muchas gracias. Como celestino, te agradezco el gesto. Bueno, os voy a presentar brevemente a Óscar porque no tenemos demasiado tiempo, queremos aprovecharlo bien, queremos hablar de la novela, queremos que nos hagáis o le hagáis preguntas también, que participéis, y que bueno, que luego podáis charlar un ratito con Óscar. Así que os voy a dar una breve semblanza sobre quién es Óscar Sotocolas. Bueno, decir que Óscar Sotocolas es mi amigo y es un escritor además al que admiro profundamente, eso ya de entrada. Él es riojano, es de Villamediana, y desde muy joven, yo siempre le digo, yo me imagino siempre, te imagino con un libro entre las manos, siempre muy vinculado a la lectura y también a la música, porque además este señor que veis aquí pues se ha dedicado también a la música, y creo que por aquí hay algún colega de correrías que le acompañó en estas aventuras. Durante bastante tiempo trabajó como comercial, y yo siempre le hago la misma broma, pero creo que es cierto, ¿no? Que ahí es donde de alguna manera te entrenaste en contar historias. Sí, al final el tema de contar cuentos y ser comercial está muy relacionado. Sí, de hecho yo venía aquí. Yo me acuerdo cuando el refugio estaba allá abajo y les vendía, y luego, por supuesto, cuando estaban arriba también. Además, he de decir que aquí estaba, el refugio era el mejor cliente que tenían los cameros. Eso también lo tengo que decir bien alto. Y bueno, pues la vida te ha ido llevando por otros derroteros, y ahora está estudiando Historia del Arte, y bueno, pues se dedica más a tiempo completo a la escritura, que es pues una de sus grandes pasiones. Y la verdad que en este tiempo pues has escrito 3 novelones, porque cualquiera de los 3 son una maravilla. La primera novela, el primer libro fue El diablo en Florencia, que nos llevaba al siglo XVI, y que, como sabéis, fue una novela que ganó uno de los premios literarios prestigiosos, que era el de Círculo de Lectores. Fue un libro muy exitoso. Y luego escribiste una novela que yo creo que todos los riojanos la tenemos que leer, que es La sangre de la tierra, que es la novela emblemática, que la habéis leído además y que seguro que la habéis disfrutado muchísimo. Y ahora llegamos a esta tercera novela, Rojo Veneciano, que es una novela que os va a enamorar. Y yo tengo una pregunta. Bueno, tengo muchas, tengo muchas preguntas. Con La sangre de la tierra nos llevaste al siglo XIX, y fue una novela muy de pasión por la tierra, por todo lo que es La Rioja, por el vino. Y ahora nos llevas al siglo XVII a una novela más cosmopolita. ¿Cómo ha sido esto? ¿Por qué? Pues como me dijeron en San Vicente, he cambiado el rojo Rioja por el rojo veneciano. Así que, pues bueno, es un poco mi carácter rebelde de no hacer siempre lo mismo, y sobre todo de retarme a mí mismo de hacer cosas diferentes. Como bien has dicho, yo estudio Historia del Arte, y bueno, pues en el primer curso o el segundo, no recuerdo ahora muy bien, estudiamos una asignatura que se llama Barroco, que es pues los siglos sobre todo XVII, mitad del XVIII, ¿no? Que es un poco la culminación de todo, es cuando todo lo que entendemos como arte hoy en día surge de ese momento. Y la verdad que nada más empezar a estudiar la asignatura en un libro bastante denso, bastante importante, pues bueno, imaginad que ahí está Velázquez, Rivera, Zurbarán, Rubens, Rembrandt, bueno, todos los que podáis conocer de aquella época estaban todos viviendo más o menos a la misma vez, ¿no? En diferentes países. Y ya te digo que yo nada más empezar a estudiar me dije, tengo que escribir una novela sobre esto. Y la primera idea que yo tuve, claro, era un señor que se iba a Italia, un pintor español que se iba a Italia a formarse,
que era algo que hacían habitualmente. Pues cuando querían formarse como pintores, aparte de estudiar, tenían que pasar casi obligatoriamente por Italia para conocer la obra de los maestros. Hoy en día tenemos en un móvil cualquier imagen de cualquier cuadro, ¿no? En aquella época, si querías ver un cuadro original, pues tenías que irte casi siempre a Italia, ¿no? Para ver a los maestros del Renacimiento, Leonardo, Giardino, Tiziano, Veronés, todos estos, ¿no? Y esa fue la primera idea, como yo digo, ¿no? De hecho, tengo anotado en el cuaderno algo así como la historia de un señor que va a Italia y le pasa algo. No sabía nada más, ¿no? Un pintor que va a Italia y le pasa algo en el siglo XVII. Pero claro, cuando llegué más o menos al final del libro, pues hay un capitulito no demasiado grande, que cada vez afortunadamente, y es verdad que ya existe, hay un capítulo sobre las mujeres en el arte. Pues hace unos años ni siquiera existía. Hoy en día tenemos que agradecer que al menos se esté recuperando poco a poco, ¿no? Y cuando yo me encontré en la vida de estas mujeres que vivían en el siglo XVII y querían ser pintoras, es cuando me dije, me salió el olfato de escritor y dije, no, la historia buena está aquí. O sea, los que lo tenían complicado para triunfar y para hacer algo en la vida eran las mujeres en aquella época. Un hombre, con que tuviera un poco de talento y un poco de dinero, ya se podía ir a Italia a estudiar. Pero una mujer era impensable que se fuera a estudiar a Italia, ¿no? Y ahí es cuando se me encendió la bombilla de verdad y de repente me vino en forma de pregunta. Yo sé que tú eres mucho de decir que las novelas nacen de un chispazo, de una imagen. En mi caso fue... fogonazo. De un fogonazo, exacto. En mi caso fue con una pregunta que yo me hice. Y es que cuando terminé el capitulito, que repito, no era muy gordo, no era muy denso, pero bueno, tenía bastante información sobre mujeres en el siglo XVII que pintaban y que esculpían, que también había, pues de repente me vino una pregunta a la cabeza y dije, vale, si a las mujeres les hubiesen dejado formarse como a los hombres, cosa que no pasaba, una mujer no podía estudiar pintura porque estaba mal visto, ¿cuántas Velázquez nos hemos perdido? ¿Cuántas Velázquez femeninas nos hemos perdido porque no podían acceder a eso, ¿no? Porque yo dije, si ha habido un Velázquez, hubiéramos tenido también una mujer, hubiéramos tenido dos Velázquez, un hombre y una mujer. Hubiera sido estupendo tener dos genios en vez de uno, ¿no? En aquella época. Y eso es un poco el motivo de escribirlo, ¿no? No sé si reivindicar la figura de la mujer en el arte, y sobre todo en aquella época, pero sí al menos ponerla en valor y sobre todo que se sepa, porque es muy triste que a veces hay gente que no sabe que había mujeres en el siglo XVII que pintaran. Afortunadamente la cosa ha cambiado y hoy, bueno, mujeres pintoras, seguro que todos conocemos una o dos o tres, pero es que en aquella época había muchas y muy buenas, pero que no conocemos por una serie de razones que luego si quieres vamos comentando, tampoco vamos a destapar todo el pastel ahora. No, claro. En el libro, cuando veáis la dedicatoria, es una dedicatoria muy hermosa. Está dedicada a una niña que se llama Marina, que es tu sobrina nieta. Y la dedicatoria dice algo así como para que llegues a ser quien realmente quieras ser, más o menos, ¿no? Pero es que además de eso aparecen los nombres, como has dicho, de mujeres, artistas, que además aparecen sin apellido, mujeres que sí que sabemos que han existido, pero que podían haber llegado a ser mucho más. Esta novela, en ese siglo XVII del que hablábamos, lleno de sus claroscuros, nos presentas nada más y nada menos que al personaje central, Juana de Castro. Quedaros con este nombre porque a partir de ahora la vais a adorar. Juana de Castro la vamos a conocer muy bien en la novela desde su nacimiento en 1603. Nos la vas a llevar por diferentes escenarios, en su Valladolid natal, nos vas a llevar a Venecia, Roma, Madrid. Pero, ¿cómo surge Juana de Castro? ¿Quién es realmente Juana de Castro? Pues Juana de Castro, he de decir que es un personaje totalmente inventado, que está basado en alguna de las pintoras que existió en aquella época, pero totalmente inventado, y curiosamente es un personaje que después comprobé que tenía muchas similitudes con la vida de aquellas mujeres. Porque, por ejemplo, para que una mujer cogiese un pincel en aquella época, hoy en día no tenemos más que ir a una tienda y compramos un pincel. En aquella época, para que una mujer trabajase con las manos, que era lo que se consideraba un pintor, un artesano, un trabajador, o sea, básicamente era alguien que estaba en lo más bajo, porque era un trabajador, no era un noble, no era un rico, con lo cual trabajaba. Pues para que una mujer trabajase tenía que ser, sobre todo, hija de un pintor. Los pintores en aquella época tenían talleres, pero tal y como hoy lo entendemos, talleres. Es decir, un taller como lo entendemos, con un oficial, unos ayudantes y el último que es el que barre el taller, ¿no? Pues aquí pasaba lo mismo. Había un maestro pintor que era el maestro que firmaba las obras, el que firmaba los contratos, el que se llevaba el nombre. Velázquez, bueno, Velázquez no es un caso muy... Pero Tiziano, por ejemplo, tenía un estudio con varios ayudantes que se iban formando. Luego pasaban un examen y ellos pasaban a ser maestros y tenían el talento suficiente. Pues para que una mujer accediese a ese mundo era condición indispensable o casi indispensable que tuviese relación con ellos, o bien siendo su hija, siendo una hermana de, o casándose con un pintor. Ahí se estaba bien visto. ¿Por qué? Porque era como cuando nosotros una mujer trabajaba en las cosas del campo.
Ahí estaba bien visto porque era para la economía familiar, no había ningún problema. Pero claro, el problema venía cuando la mujer decía, yo tengo talento, sé pintar, me gusta pintar, quiero tener mi propio taller. No, ahí era imposible. Una mujer no podía tener su talento, o sea, su taller porque era una mujer, lo primero. Y segundo, porque no podía, como digo, formarse. Con lo cual, si tú no te podías formar, no te podías presentar a ese examen que digo que era obligatorio para tener un taller, para ser maestro. Porque funcionaban un poco como los gremios de la Edad Media, ¿no? Estaba la cofradía, que en este caso era la San Lucas en todas las ciudades. La Gilda de San Lucas, por ejemplo, era en Holanda. Y aquí teníamos un gremio también que era de San Lucas. Cada ciudad importante tenía un gremio de San Lucas. Y esos son los que decidían quién se podía examinar para ser pintor y tener un taller con aprendices y poder trabajar como tal. Y claro, las mujeres, repito, no podían. Para que os hagáis una idea, si buscáis en el móvil, en el ordenador, a Sofonis Manguisola, que es una pintora de la época, y buscáis autorretrato de Sofonis Manguisola, Sofonis Manguisola, por dar una pincelada, era una artista que si hubiera sido hombre posiblemente estaba a la altura de Velázquez. Y lo estaba. O sea, cuando vosotros veis lo que pintaba es que estaba a la altura de cualquier genio de la pintura. Pues hay una pintura de ella y se hizo varios autorretratos, que el autorretrato era un poco su forma de reivindicar que ella pintaba y que estaba ahí, que podía decir yo pinto, señores, estoy aquí, estoy viva y pinto, ¿no? Soy una mujer. Pues hay uno muy famoso en el que ella aparece sentada muy digna encima de un escritorio con los utensilios de pintar, la paleta, el tiento, que era una cosa que se utilizaba, se llama tiento precisamente para que no, aquello de atentón, ¿no? Aquello de que no esté metiendo el pulso, con un cuadro detrás en blanco que está pintando, y hay una figurita de estas que se articuladas de una figura humana, ¿no? Que esas que veis en las tiendas de manualidades, que se le mueve el brazo, la pierna, va a poner una postura y copiarlo y pintarlo. ¿Por qué aparece eso ahí? Pues mira, aparece porque una mujer no podía ver desnudo a un hombre que no fuera su marido. Entonces no podían asistir a una clase en la que un modelo masculino posase. Con lo cual ella, su manera de reivindicar que ella era una mujer decente y que era una pintora decente era que ella no había visto jamás a un hombre desnudo y que lo único que pintaba era ese muñeco articulado. Para que os hagáis una idea de lo difícil que lo tenían. Entonces, imaginaos que alguien ha estado en la Capilla Sixtina y se ha maravillado con lo que hacía Miguel Ángel. Miguel Ángel era un señor que todos lo sabemos, se pasó la vida buscando la perfección a base de contemplar la realidad. Iba a autopsias de cadáveres, hacía posar a sus modelos durante horas y horas. Y cuando vemos la Capilla Sixtina es maravilloso cómo todos los músculos de un cuerpo humano están reflejados, pero porque él podía estudiarlo, podía hacer bocetos, podía hacer estudios y luego cuando lo llevaba a la práctica ya lo dominaba. Claro, una mujer como Juana no podría hacerlo, o Sofonisma no podía hacerlo, con lo cual pintar a un hombre o una mujer, para que os den una idea, lo hacían un poco imitando otros que habían pintado, pero no podían tomar apuntes, para que veáis lo difícil y lo complicado que lo tenían en ese aspecto. No sé qué opináis, pero no me digáis que no es maravillosa la portada, a que apetece coger el libro. ¿Crees que la portada, esa mujer que aparece en la portada, es la Juana que tú soñaste? Yo es que no le pongo rostro a los personajes de verdad. Cuando a veces me lo preguntan, oye, ¿a quién le pones quién es? No lo sé, para mí es una forma, sí, sé que tiene el pelo de tal color, que tiene los ojos de tal color a veces que lo dices, que tiene una figura determinada, que viste de tal color, pero no le pongo cara. Entonces, yo cuando me la enseñaron pensé, es muy cría para ser Juana. Pues claro, Juana también empieza pintando muy cría en el libro, ¿no? Pero hay una cosa muy chula de la portada. A mí la portada me gusta mucho, yo no sé qué opináis, a mí la portada me encantó en cuanto la vi. Pero hay una cosa que me parece todavía más fascinante, y es que a mí me dieron dos portadas. Yo, esta fue la que sugerí. Dije, oye, yo quiero una chica pintando y tal. Además, a mí se me fue la pinza y dije, con Venecia detrás de fondo, no. Me dijeron, no, los que entienden, no, solamente ella pintando, que se centre la acción en ella y tal, ¿no? Y me ofrecieron esta portada que me parece magnífica, que lo clavó. Pero ellos me ofrecieron otra que curiosamente yo no les dije nada, que era una chica de espaldas abriendo una ventana mirando el mundo. Y me pareció maravilloso por una cosa. En aquella época, una mujer, para ver el mundo, tenía que verlo a través de las ventanas. O sea, no podía salir a la calle como ahora podemos salir a tomar un café con nuestras amigas o amigos, ¿no? En aquella época, para que una mujer casada saliese a la calle, tenía que ser acompañada de su marido o acompañada de su criado, etcétera, etcétera. Y entonces veían el mundo a través de la ventana. ¿Y qué hace Juana con ese mundo a través de la ventana? Lo pinta. Que es lo que me pareció maravilloso, que ellos intuyeran, señor, decirle que ella utilizaba la ventana para ver lo que había al otro lado y pintarlo. Es decir, yo estoy aquí, estoy viva y estoy pintando el mundo, no me limito a verlo solamente. Entonces es eso, y respondiendo a tu pregunta, no lo sé, yo creo que ya me he acostumbrado, para mí sí que es ya ella. Desde luego me parece una portada maravillosa y redondeada con la guinda del pastel, que claro. Es eso. Antes de hablar de la faja, que a mí me fascina también, sí que yo creo que todos tenemos también una curiosidad. ¿Por qué ese título de rojo veneciano?
Pues el título de Rojo Veneciano era, primero, porque el que había original era muy malo, porque yo poniendo títulos soy bastante malo, y se llamaba simplemente La Pintora. Que vale, dejaba muy claro de qué iba el libro, pero no muy atractivo. Y los editores dijeron, hombre, la novela está bien, pero el título hay que cambiárselo. Y yo no sabía qué título ponerle. Entonces, aquí está mi chica con la que estuvimos un fin de semana dándole vueltas a ver cómo lo hacemos. Y ella, como siempre, es más inteligente que yo y me dijo, vamos a buscar algún color, que eso siempre queda bonito, ¿no? Entonces buscamos azul ultramar. Qué bien ha quedado, ¿eh? No, es verdad, es totalmente cierto, es verdad. Entonces, es verdad que lo de Rojo Veneciano se me ocurrió a mí, pero la idea de buscar ahí fue ella. Entonces, bueno, estaba azul ultramarino, los colores son tan bonitos, tan poéticos, porque claro, en aquella época los colores se hacían a partir de minerales generalmente. Hoy si quieres pintar, vas a una tienda, compras un potecito y ya está, lo tienes ahí, ¿no? Pero en aquella época tenían que coger una piedra, machacarla, mezclarla con otras cosas y hacer una pasta, que eso era complicado, ¿no? Y eso es a lo que se dedicaban básicamente los que acababan de llegar, los que barrían el taller, pues se encargaban también de hacer eso, los últimos que llegaban, ¿no? Y lo de Rojo Veneciano surgió, pues que bueno, es que era, vamos, ni a huevo, como se suele decir, ¿no? Habla de Venecia, la novela está ambientada en Venecia y sobre todo el rojo veneciano me parecía que era un color que daba una nota de color, nunca mejor dicho, en una España, la de los Austrias de aquella época, en la que todo el mundo vestía de negro. Porque en España aquella época, bueno, de negro era caro, de gris. Vestían de gris y de negro los ricos, ¿no? Pero no se veían colores chillones, ¿no? Se veían colores. En cambio, en Italia, el rojo veneciano se llama rojo veneciano porque los italianos, bueno, ya sabemos cómo son, tienen que llamar la atención, estén donde estén. Y entonces, esos colores tan vibrantes, tan chocantes, pues son los de la escuela veneciana. Que si vosotros comparáis un cuadro de Velázquez, antes de ir a Italia, con uno de Italia, os dais cuenta que la paleta de colores es totalmente diferente, que los colores italianos son, bueno, pues eso, vibrantes y tal, ¿no? Y me parecía que era el título idóneo para destacar que ella es eso, una nota de color en medio de una España, una sociedad muy gris, muy oscura. Además, el siglo XVII, siempre lo comentamos también, la idea que nos viene es esos claroscuros. Entonces, ese rojo veneciano, desde luego, es como muy simbólico de lo que luego va a ser Juana de Castro y va a ser la novela. Y también en la portada, ya por terminar, hay algo maravilloso que es la faja, que no sé si vosotros leéis las fajas de los libros, pero en este caso merece la pena, porque además la firma un autor riojano al que nosotros queremos mucho, que es Andrés Pascual. Cuéntanos. Sí, yo siempre digo que es la guinda del pastel. Yo he admirado siempre a Andrés desde que sacó el primer libro, él lo sabe, tengo la enorme suerte de llamarle amigo, como todos los que estamos en la Asociación Riojana de Escritores, y lo cierto es que hombre, a mí me da un poco de pudor pedirle esto. Y de hecho no se lo pedí yo, se lo pidió mi editora, que curiosamente es su editora también. Y entonces le dijo, oye, Andrés, tienes que hacer algo para la novela de Óscar. Me dijo, vale, pero me la leo. Que eso es importante que lo sepáis, porque muchas veces cuando se escribe en la faja ni se ha leído el libro, porque ni ha salido. Pero Andrés dijo, no, yo me la leo. Y depende de lo que me parezca el libro, pongo una cosa, o a lo mejor te digo que no. Afortunadamente me dijo que sí. Entonces un sábado por la noche me manda un WhatsApp, me dice, Óscar, ya tengo la frase, a ver qué te parece. Y me la manda. Claro, me dice, si hay algo que corregir, tú me lo dices. No decir yo a Andrés que corregir algo, y aparte que me pareció magnífica, ¿no? La leemos si queréis. Dice algo así, bueno, sin gafas la voy a leer un poco. Léelo tú que tienes mejor voz que tú. Yo sin gafas. Yo tampoco llevo gafas, pero bueno. Una novela con tantos trazos y colores como los cuadros de su valiente protagonista. Una mujer que pinta una época. Es que yo creo que la ha clavado. Claro, a mí me manda esto un escritor como Andrés Pascual, que es conocido en todo el mundo, que ha publicado en un montón de países y tal, y me dice, algo hay que corregir. ¿Y qué le voy a decir? Aunque no me hubiera... Digo, sí, y luego me mandó el tío, dice... Hombre, es que si me hubieras dicho, tío, digo, anda, que no estaba currada. Me dice que la había pulido, que no te la mandé la primera. Me dice, si me hubieras dicho algo, me hubiera ofendido. Digo, no, a mí me parece perfecto. Yo creo que es la guinda perfecta para la portada. A mí me parece que, para mí es un orgullo enorme que Andrés haya dedicado esas palabras y creo que Juana también estará totalmente satisfecha con lo que dice, porque lo refleja perfectamente. Juana se merece todo, como vais a ver cuando lo leáis. Hemos dicho antes que es una novela más cosmopolita y es cierto, es que nos lleva por muchos escenarios, desde ese Valladolid natal que decíamos. ¿Por qué Valladolid precisamente? Buena pregunta, no me la han hecho nunca. Sí, porque la gente me dice, oye, está Roma, está Venecia, está el Madrid de los Austrias, pero ¿por qué Valladolid, que parece como más pequeñito y más tal, ¿no? Pues Valladolid era porque el padre de Juana, bueno, ella nace, al principio no es ningún spoiler, su madre muere en el parto, ¿no? Y entonces su padre se hace cargo de ella. Y su padre, que es un
prometedor pintor, que es alguien que en el futuro creemos que va a ser un pintor, pues acaba convirtiéndose en lo que llamamos un pintor de santos, un pintor de imaginería religiosa, que son los que pintan las estatuas que tenemos aquí en las capillas y demás. Pues ellos, alguien tenía que ponerles, a las estatuas que alguien hacía, alguien tenía que ponerles el color de carne, tenía que pintarle los ojos, la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces él era un pintor de santos que era como lo más bajo, ¿no? Era un pintor pues como un taller, ¿no? O sea, trabajaba según le venía la producción, pero claro, eso le garantizaba el dinero y los garbanzos, ¿no? En la mesa. Y él tiene una hija y entonces lo hace. Y por eso es el hecho de Valladolid, porque Valladolid era uno de los centros más importantes en aquella época de escultura. Y claro, si tú pintabas escultura religiosa tenías que estar cerca de un taller, ¿no? Para que te pases el trabajo. Pero nos llevas a otros lugares también maravillosos, porque hay escenarios como Venecia, que ya lo hemos dicho, y además es que vais a pasear por Venecia cuando lo leáis. Os vais a sentir que estáis transitando por las calles, que estáis oliendo como se olían esa humedad o esos dulces venecianos, pero también os vas a llevar a Roma, a esa Roma imperial, y también al Madrid de los Austrias. Sí, porque eran un poco los focos más importantes de producción artística. Entonces, cualquier pintor de la época tenía que viajar a ellos. Roma, pues tú bien has dicho, es la ciudad ya que vuelve a ser imperial, después de que el cisma de Roma, pues los papas vuelven a retomar la sede papal en Roma y deciden que Roma tiene que ser una ciudad como Dios mande, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces invierten, no os podéis imaginar el dinero que invirtieron en Roma para convertirlo en lo que nosotros vemos. Porque Roma en aquella época era... No iba a decir una aldea, porque no una aldea, pero era una ciudad bastante decrépita y bastante vieja, ¿no? Pero ellos lo convierten en lo que es. Entonces, claro, ¿quién se encarga de llevar esa propaganda? Los artistas son los que trabajaban para ellos, con lo cual Roma se convierte en el foco del mundo a nivel artístico. Pero claro, Venecia también lo había sido siempre. Venecia era un poco como esa ciudad diferente a las demás, ¿no? Tenía una que era un poco la puerta de entrada de Oriente, tenía mucha relación con Bizancio y demás, entonces eran los diferentes. Venecia era un poco los raritos, ¿no? De los italianos. Para ellos no era Italia como la entendemos hoy, ¿vale? Cada una eran repúblicas o bueno, en algunos casos no, pero eran ciudades independientes. Y entonces el rojo veneciano viene muy bien a cuento por eso, porque ellos pintaban de un modo muy, muy particular. Luego, cuando acabe la charla y acabe Marcelino, buscáis Tiziano y ya veréis qué colores utilizaba si no lo conocéis en su trabajo. Claro, es que la luz de Venecia, exacto. La luz en los cuadros es lo que de alguna manera va a ser el leitmotiv también de la novela. Y una cosa muy interesante sobre los cuadros de Venecia, la tela. Que parece que no le damos importancia a la tela, pero las telas de Venecia eran las mejores telas del mundo. ¿Por qué? Porque llevaban años fabricando barcos. Y al final, una tela, de hecho, hay una escena en la que ella pinta en una vela de barco. Las velas que se utilizaban, igual que esto era una tela. O sea, aquí se podía pintar si se preparaba. Claro, de otro color, otra hiladura, pero esto es una tela, básicamente. Esto es un óleo, un lienzo, ¿no? Lo que se utilizaba. Y las telas de Venecia eran maravillosas y los colores vibrantes se quedaban adheridos de un modo alucinante. Entonces, eran las más caras para empezar también del orbe, ¿no? Como se decía en aquella época. Eran las más caras. Juana es la protagonista, lo vais a ver, pero no está sola. Juana está rodeada de muchos personajes que además yo realmente estoy enamorada de algunos de ellos, porque son personajes con 3 dimensiones, con sus claroscuros. Hemos dicho antes que el siglo XVII tiene claroscuros, pues ellos también. Muestran muy bien las pasiones y las debilidades humanas. Hay algunos que os van a enamorar y otros que vais a detestar. Él quiere a todos porque son sus hijos y siempre los defiende. Vais a ver que hay personajes... A mí, por ejemplo, los hermanos Ferrara, y no quiero deciros nada, a mí, de verdad, o sea, me parecen personajes detestables. Otros... Y es que los hermanos Ferrara son como cuando yo rompí un cristal de niño, que me iba a decir mi madre. Me echaba la bronca, pero en el fondo con cariño. Pues no puedes cabrearte con tus personajes, porque, claro, cuando tú escribes un personaje sabes su pasado, cosa que a lo mejor no cuentas, pero yo sé el pasado de ellos y tuvieron que sobrevivir. Los voy a defender siempre, bueno, lo siento, Marcia, sé que les cae muy mal. Pero... ya me contaréis a ver cuando veáis a Paula y a Antonio Ferrara, a ver qué opináis de ellos. Luego hay personajes entrañables como el Aya, que le dice cosas así como los hombres son seres... El orgullo de un hombre es como un huevo de una gallina, sí, que hay que tener cuidado con rompérselo. Y son seres un poco miedosos, no demuestres tampoco demasiado el talento, es decir, hazte la tonta delante de ellos, ¿no? Y luego hay un personaje maravilloso, que después de Juana, claro, que es nuestra favorita, es la protagonista, que es Ana del Cerro, una viuda, que vais a ver qué maravilla. Pero es que además de estos personajes de ficción, os vais a encontrar personajes reales, como por ejemplo Velázquez. ¿Qué te motiva más? ¿Recrear personajes o crear estos personajes de los que estamos hablando?
Es lo mismo, porque al final no tenemos ni idea de cómo era Velázquez. Aparte, Velázquez era un tipo bastante taciturno y no dejaba muchas cosas escritas sobre su vida. Sobre su trabajo hay un montón, notas suyas sobre su trabajo hay un montón, pero sobre su vida no, entonces no sabemos cómo era. Con lo cual puedes crearlo un poco a la imagen que quieras, ¿no? Es un poco lo mismo, porque al final es crearlo. Yo tenía muy claro que Velázquez tenía que aparecer porque entendía que es el mayor genio, bueno, con el permiso de Rubens de aquella época, pero me pillaba más cerca a Velázquez, y casualmente Velázquez estuvo 2 veces en Italia de viaje, como he dicho antes al principio, viajando para formarse. Y la primera vez coincide con Juana. Y claro, esa era la idea que yo tenía. Yo dije, bueno, Velázquez sale, hace un cameo, por decirlo de algún modo, aparece, habla con ella y tal, y ya está, ¿no? Pero luego reflexionando y pensando dije, pero vamos a ver, Velázquez, que era un genio de la pintura, que vivía para la pintura, o sea, no podéis imaginar, si leéis una biografía de él, es que alucinaréis, o sea, un tío que estaba 24 horas pensando en pintura, claro, por eso es quien es, ¿no? Lo conocemos ahora. Velázquez conoce a alguien que es como él, con un talento descomunal, aunque sea una mujer, lo va a reconocer como tal. Y entonces dije, no, tiene que aparecer más veces y tiene que tener una relación amistosa con Juana. Luego está Bernini, que es un personaje también muy curioso. Sí, ¿sabéis quién es Bernini? ¿Os suena Bernini? Bueno, pues Bernini era un tipo, yo cuando me documenté sobre él, es que era el típico italiano de la playa, el pesado que está intentando ligar con vosotras, pues ese era Bernini. Era un tío que tenía 14, 15 hijos, se casó 6 o 7 veces, tenía no sé cuántas amantes. Entonces fue muy divertido, era un tipo que le vacilaba al Papa. Esto es verídico. Inauguró una plaza, una fuente, que de hecho aparece en el libro, lo que pasa es que eso es el año siguiente, inauguró una fuente para el Papa, y cuando viene el Papa, imaginaos, o sea, viene el Papa a inaugurar la fuente y de repente no sale el agua. Y era Bernini que había cortado el agua. Esto es verídico. Y le dijo el Papa, con el Papa no se bromea, Bernini, no se bromea. Y esto es totalmente verídico, está registrado. Me divertí mucho, aparece solo una vez, pero me pareció. Sí. Y Bernini coincidió en el tiempo en Italia con Velázquez. Y claro, y dices, ¿cómo no se van a conocer dos genios? Entonces yo hice que se conocieran porque estoy seguro que se conocieron. Que aparezca, que se sepa o no se sepa, pero estoy seguro que se conocieron. Y si no, desde luego aquí pues los vais a encontrar y vais a disfrutar de ellos. Óscar, yo tengo que decirte una cosa. A mí tu novela me parece una novela muy sensual. Y no lo digo solo porque hay algunas escenas amorosas muy elegantes y para todos los públicos, pero que están ahí. Además creo que tienen que aparecer, yo ¿no? Siempre digo lo mismo. Ken Follett decía que como mínimo en una novela tiene que haber un polvo cada 100 páginas. A mí me parece mucho. Entonces hay alguno menos, pero sí, pero son muy elegantes. Son muy elegantes. Pero yo me refiero a sensual en el sentido de que toca los sentidos. Es una novela que cuando la leáis, es lo que os decía antes, vais a oler, por ejemplo, hay una escena en Venecia en donde vais a oler la fritura esta de feria. Vais a bailar, vais a ver las luces, las texturas de las telas, vais a degustar lo que es los alimentos. Lo has logrado y en ese sentido creo que el disfrute es máximo, pero para ello imagino que te has tenido que documentar. Claro, yo primero agradecerle porque a mí una escritora como tú me diga eso, que lo logro, me parece que ya es conseguirlo, ¿no? Sí, claro, la documentación es parte importantísima, luego el compañero Marcelino lo dirá, cuando escribes una novela histórica todavía te tienes, no sé, respetuosos. Ahí está. Hay que documentarse mucho más porque lógicamente no conocíamos esa época. Y bueno, es una novela, al final vais a encontrar entretenimiento, no es un manual sobre arte, no es un manual sobre artistas, es una novela. A la mujer le pasan cosas, se enamora, se desenamora, le pasan cosas, o sea, tiene su vida, ¿no? Pero me parecía que la documentación de todo lo que pasaba alrededor era importante. Ahí, mañana con Zueco, hablaremos de ello y luego por la tarde, sí, de cómo hay muchos tipos de novela histórica, ¿no? Hay una novela histórica que va en base a unos hechos, pues tomas, por ejemplo, yo que sé, la toma de Granada, es que el sitio de Logroño, ¿no? Y a partir de ahí recreas una vida y recreas los hechos. La mía es una novela más costumbrista, en la que se habla de las cosas que pasan, pero como nos afectan a nosotros lo que pasa en el día a día. Como hoy podemos haber hablado de lo del submarino este del Titanic, o hace unos meses de la guerra de Ucrania, o lo que sea. Es decir, aquí vais a encontrar más bien la cotidianidad, lo que pasa en el día a día de aquella época, porque me parecía muy importante. Y claro, para eso la documentación es brutal. Hay una escena, un capítulo, que sucede durante la peste, una epidemia de peste en Italia que existió realmente en 1630 y 31. Y por cierto, tiene que ver mucho con las campanas. Sí, también, hay que escuchar las campanas, es cierto, sí. Y tuve la enorme suerte de encontrarme un libro en italiano, que traduje un poco con el italiano macarrónico que conozco yo, más el italiano que encuentras en Google, lo traduje más o menos unas 100 páginas, como un monje que vivió en aquella época en Venecia contaba cómo era la peste en aquella época. O sea, ¿y os acordáis del confinamiento?
pues jauja. O sea, aquello fue una maravilla comparado con lo que pasaba esta gente. Nosotros teníamos agua caliente, agua fría, teníamos comida en la nevera, teníamos internet, teníamos libros. Esta gente no tenía nada y tenía que pasarse 24 horas encerrados en su casa sabiendo que 1 de cada 3 moría. O sea, imaginaros, ¿eh? Es una escena que tengo que confesarte que me sobrecogió. Cuando la leáis vais a sentir muchas cosas porque no lo tenemos tan lejos nosotros tampoco. Entonces yo creo que ha sabido captar de alguna manera no solo esa documentación histórica, sino también sensaciones y sentimientos que nosotros habíamos tenido. Sí, sí. Por ejemplo, en aquella época ellos salían a las 8, bueno, a las no sé qué nos hacía, a cantar el Ángelus, y por la noche, no sé cuál es, la noche no recuerdo. Ellos salían a rezar al balcón, o las ventanas, todos los venecianos, ¿no? Y para la hora, para que supieran que era la hora, las campanas de todas las iglesias de Venecia repicaban a la vez y todo el mundo salía al balcón. Os suena, ¿no? Eso, salíamos a aplaudir a las 8. Nosotros aplaudíamos. Pues al fondo no somos tan diferentes. En el fondo, la gente de aquella época y nosotros tenemos los mismos miedos y tenemos las mismas aspiraciones. Además de toda la cotidianidad de la que estás hablando, que yo creo que es algo fundamental, también vamos a encontrar aspectos más relacionados con el arte, con las técnicas pictóricas. No tenemos mucho tiempo, pero sé que tuviste alguien que te asesoró y que lo que leamos realmente estamos seguros de que está plenamente contrastado. Está tan contrastado que una amiga mía que trabaja de restauradora en el Prado, cuando lo leyó dijo, ¿esto quién te lo ha dicho? Que lo sabemos 4. Y dijo, bueno, pues he tenido una suerte enorme. Cuando se pasó la primera corrección del libro, a mí me mandaron las 500 páginas, las 500 y pico páginas que tiene el libro, una por una en un tochito así, que hay una foto en internet que es una cosa que te asusta cuando lo ves, y bueno, pues tenías que corregirlo, ¿no? Entonces, el corrector, o en este caso la correctora, lo que hacía era marcar en rojo lo que él consideraba que había que cambiar o mejorar o que no le gustaba. Y yo iba pasando las hojas y decía, está bien, no encuentro muchas cosas en rojo, es buena señal, me gusta y tal, ¿no? Alguna cosita, alguna coma, esta frase no sé qué, vale, está bien. Y de repente llego a no sé qué página y me encuentro toda la página prácticamente marcada de rojo y con anotaciones por todos los lados. Y digo, ¿qué he hecho aquí? O sea, ¿qué he escrito? He dicho que tenía un reloj en la mano, el tío, que tenía un ordenador, ¿qué he escrito? Y me pongo a leer y me había puesto una nota la correctora y decía, no me acuerdo el nombre, la correctora. Aquí estás hablando de cómo se hacían los pigmentos para pintar, la pasta para pintar, lo que se pone en la paleta, ¿no? Mi abuelo tiene una fábrica, han tenido históricamente una fábrica de pigmentos en Alemania. Entonces, esto me lo voy a tomar como si fuera lo más fundamental porque es que entiendo de ello. Entonces, ella me dijo que había consultado con su padre para decir, ¿esto está bien, papá? Bueno, en alemán, ¿no? ¿Esto está bien? Pues esto está bien o está mal. Y entonces ahí me metí una caña. Esto no se hace así. El giro de muñeca no es así. Se hace así porque si no, no sé qué. O sea, una cosa increíble. Entonces, tuve la enorme suerte porque en el fondo es una suerte enorme y un privilegio que un profesional de eso de repente caiga un libro de estos en sus manos y te lo corrija. Para que luego venga alguien del Prado y te diga, oye, está muy bien, ¿eh? No tiene fallos. Que al final es lo que tenemos que aspirar como novelistas, yo creo, ¿no? Es una novela que es verdad, que habla de arte y vais a disfrutar mucho con él, pero yo creo que es mucho más que una novela de arte. Yo creo que tiene mucho que ver también con el título, ¿no? El rojo veneciano, que habla de fuerza, de alegría, de perseverancia. Cuando lo lean, ¿qué van a percibir y de qué realmente habla rojo veneciano? Yo creo que una novela histórica, mañana lo podemos comprobar con el resto de autores, pero para mí una novela histórica tiene que tener 2 cosas fundamentales. Primera, es una novela, nos tiene que entretener. Si yo quiero saber sobre pintura del siglo XVII, me compro un libro sobre pintura del siglo XVII, un ensayo, una obra didáctica, ¿no? Pero esto es una novela, con lo cual primero te tiene que entretener. Y después, si una novela histórica te instruye en algo, te hace saber algo que antes no sabías, estupendo. Si tú cierras el libro y dices, oye, mira, no sabía cómo se hacían los pigmentos en aquella época, o no sabía que el último que venía era el chavalito de 10 años que se pasaba toda la vida moliendo pigmentos hasta que tenía una edad para coger un pincel, ¿no? Es decir, si te aporta algo, pues estupendo. Eso es una novela histórica, ¿no? Entiendo. Pero en este caso me parecía vital porque es que tenía que explicarlo, porque yo como autor y sobre todo como estudiante y como lector, a mí me fascinaba todo eso. El mercado del arte. O sea, ahora damos por sentado que el mercado del arte está ahí. Sabemos que un cuadro puede costar 20 millones de euros, nos parece normal porque lo hemos asimilado, pero en aquella época, ¿quién compraba arte? Los ricos, o sea, los reyes y los que estaban detrás en el escalafón. Y es cuando se empieza a gestar la figura del marchante de arte, que de hecho aparece un marchante de arte que es muy importante en la historia, porque se empiezan a dar cuenta, sobre todo en el norte, que eran muy avispados para el negocio, los holandeses, en general Flandes, ¿no? Holanda y lo que será Bélgica, se dan cuenta de que, hombre, que si tú vendes cuadros a un precio asequible, todo el mundo querrá tener un cuadro, porque aquí no hay que parecerse al rey. Si el rey tiene cuadros y los compra, ¿por qué no va a tener yo cuadros en mi casa, ¿no? De hecho, en Holanda esto es cierto.
sobre todo en Holanda, en Flandes menos, pero en Holanda cualquier establecimiento público, una zapatería, un remendor que me remendaba zapatos, un zapatero, yo qué sé, una taberna, una peluquería, cualquier sitio tenía un cuadro colgado detrás, generalmente relacionado con su oficio, porque ellos se lo pagaban a un comerciante. Y entonces eso genera que hay una red de venta de cuadros. Claro, también una red de falsificaciones de cuadros, también existía, ¿no? Pero a mí me parecía que era importante contarlo, porque mucha gente no lo sabía, ¿no? Damos por sentado, repito, que un Picasso vale 20 millones y nos parece normal. Pero en aquella época, aunque los precios eran más modestos, había gente que podía permitirse un Rafael o un Tiziano o un Veronés y pagaba unas cantidades de dinero, pues a la época más o menos algo parecido, ¿no? Fíjate, yo creo que aparte de todo esto que estás diciendo, es una novela de una mujer adelantada a su tiempo y de una mujer sobre todo que lucha contra viento y marea para ser quien quiere ser. Yo creo que es un poco lo que, cuando terminéis el libro, esa es un poco como la idea y la emoción que os va a quedar. Yo esto lo digo siempre, una obra literaria o una obra artística en general, lo que sea, siempre tiene varias lecturas, porque siempre hay varias capas, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es maravilloso, el Lazarillo de Tormes, que todos lo conocemos, ¿no? Lazarillo de Tormes, hay gente que tú le preguntas qué te ha parecido y te dice, bueno, pues es un libro sobre un chico que le pasan un montón de cosas y te ríes mucho. Y es verdad, porque es eso. Pero en el fondo es una crítica muy ácida a su sociedad, cómo permitía que un crío estuviese viviendo en la calle y buscándose la vida. Pues al final todos los libros tienen varias lecturas. Es una historia de una mujer, como tú dices, que yo digo siempre, es una mujer a la que no le dejaban brillar, que tenía luz suficiente para brillar y no le dejaban brillar. Y es su lucha por brillar y demostrar que yo estoy aquí, y estoy en el mundo y quiero dejar constancia de mí. Pero sobre todo, tú lo has dicho muy bien, es una novela sobre ser uno mismo. Por eso en la dedicatoria, cuando has dicho antes a mi sobrina, yo dije, a ver, se la quiero regalar a mi, por decirlo de algún modo, a mi sobrina nieta que acababa de nacer, ¿no? Y dije, ¿qué le pongo yo a mi sobrinita? ¿Qué le puedo desear, no? Y dije, yo creo que lo mejor que le puedes desear a tu sobrinita es que sea quien quiere ser, que no esté obligada nunca a ser otra persona, que sea quien quiere ser. Y la novela va de eso. De hecho, todos los personajes, prácticamente menos uno, les pasa eso. Incluso Velázquez, todos sabemos quién es Velázquez, sabemos que es un señor que seguro que no vivía mal económicamente, de hecho no vivía mal, entendemos que ha pasado la historia, que era un señor conocido, que tenía talento, que era admirado. Pues Velázquez también se sentía prisionero de lo que era, porque no podía hacer lo que él quería. Porque él tenía que pintar para el rey y el rey le decía lo que tenía que pintar, básicamente. Entonces, esos momentos que él tenía de libertad, por ejemplo, cuando viajaba a Italia, él se sentía totalmente libre para hacer lo que realmente le apetecía hacer, ¿no? Y de eso va la novela, menos un personaje que es Ana del Cerro, claro, que hayas hablado antes, que es mi favorito y creo que también el tuyo. Vamos, me encanta. Ana del Cerro es un personaje, a mí me parece, bueno, de estas suertes que tienes de hacer un personaje y en realidad es el que te encuentres en a ti, ¿no? Y dices, qué suerte he tenido de encontrarme, ¿no? Ana del Cerro es una mujer que vive como le da la gana y hace lo que le da la gana. Una señora viuda que vive en Venecia y vive, bueno, de fiestas y de amantes. Vais a bailar con ella a la vuelta, ya veréis cuando lo leáis. Pero claro, Ana del Cerro era millonaria, entonces podía hacer lo que le daba la gana. Eso también es verdad. Bueno, ¿te parece que dejemos a nuestro público que podáis intervenir y hacer alguna pregunta, alguna curiosidad que nos encantaría? Es cuando todo el mundo agacha la cabeza. Esto es como en el colegio, cuando empiezan la. No. No vamos a poner notas. No. Gana, lo que queráis. Pero que nos encantará que nos hagáis alguna pregunta. Es que yo creo que le has explicado tú maravillosamente. Si es que siempre digo lo mismo, lo hacemos tan bien que luego no es que no nos preguntan, vamos a tener que hacerlo peor, ¿eh? Eso también, Marimar cada uno. Mar ha hecho conmigo ya, ¿cuántas? 4. Sí. 4 presentaciones. Mar y Sonia. Pero es improvisado todo, no penséis que lo tengamos preparado, ¿eh? Es todo improvisado. Sí, no sabía. Mar y Sonia son 2 de las 3 personas que leyeron primero el manuscrito, porque claro, una mujer es un libro sobre una mujer y yo soy un hombre, entonces decía, a ver si me he pasado de frenada o me he quedado corto. Y cuando ellas me dijeron, ellas y otra persona, Gemma, me dijo, no, está muy bien, es una mujer muy creíble, llora lo que tiene que llorar, porque a mí me preocupaba mucho que llorara mucho. Y a ver si le estoy haciendo llorar mucho. También porque, se ríe mucho. Sí, también. Eso es lo bueno que me dijeron, porque le pasan cosas, pero le pasan cosas malas y le pasan cosas buenas, como en la vida. Por eso cuando he dicho antes, está rodeada de personas, claro, porque afortunadamente en la vida, aunque la novela sea según una persona sobre todo, estamos rodeados de gente, de amigos y de gente que nos quiere y de gente que no nos quiere también. Es un poco de todo, ¿no? En la vida. Lo que está claro es que es una novela en la que vais a encontrar un poco de todo, como la vida misma, amor, sexo, asesinatos, intriga, aventuras. Así que yo creo que es una novela tremendamente completa y que para el verano es maravillosa. Sí, además no pesa mucho. Parece que engaña. De verdad que hay gente que me dice, es que para el verano, para la piscina, que no pesa, de verdad, que no pesa. Que no es un tocho, pero no, son 500 y pico páginas. Aquí tenéis para 3 meses.
Pero ¿cómo es esto de sarna con gusto no pesa? Pues esto es igual, porque vais a disfrutar muchísimo. No, me voy a poner serio. Voy a decir una cosa. Yo, como miembro de la Asociación Riojana de Escritores, que está rodeada al final de escritores todos los días y hablas con ellos y tal, ¿no? Y que gente como, lo voy a decir, Enrique Cabezón, Andrés Pascual, Esther Novalgos, María José Marrodán, Mar, Sonia, o sea, que me digan, bueno, no voy a decirlo porque me da pudor, ¿no? Pero que te digan algunas cosas, a mí me parece de verdad que dices, lo he logrado. Si el libro se vende o no se vende, al final nosotros tenemos la capacidad que tenemos, hacemos lo que mejor podemos y a ver si hay suerte, ¿no? Pero que gente que escribe te diga, oye, que me diga María José Marrodán, tienes alma de poeta, está muy bien escrita. Y digo, hostia, para mí es un halago que me diga eso. Entonces, de verdad que satisfecho con la novela, no, lo siguiente, satisfechísimo. Yo creo que tienes el equilibrio perfecto, y ahora ya nos ponemos más serios, entre una literatura de altura, porque vais a ver que es muy minucioso. Óscar busca la palabra exacta, fluye, te mece cuando lees, yo creo que eso es muy bonito, que es casi como una ola, pero al mismo tiempo vais a tener acción, es decir, es una novela que quieres seguir leyendo porque no puedes dejarla, quieres saber qué pasa. Ah, sí, eso lo tenía muy claro. El ritmo que quería contar es el de thriller, aunque no es un thriller, es lo que queremos como autor. Yo creo que como autor, cada vez que cierro un capítulo, diga, me apetece volver a abrirlo, que tenga sueño para seguir leyendo porque quiero seguir, ¿no? Es un poco eso, lo que habéis leído La sangre de la tierra ya sabéis que es el estilo de la casa, es decir, a mí me gusta dejar al lector con la duda de qué va a pasar e intentar sorprenderle, porque repito, es lo que yo quiero como lector, no hay mucho más misterio en eso. Bueno, vamos a dejarnos de tirarnos ya flores, que eran suficientes. ¿De verdad nos animáis a una preguntita? Sí, porque has elegido el escenario de Venecia cuando Florencia es a nivel de arte, Florencia se gana a Venecia 2 veces. Sí, pero en aquella época no. En aquella época Florencia, ¿y sabes por qué lo elegí realmente? No porque fuera más o menos, porque hay una cosa que aparece en el libro que existía en aquella época, que era el debate entre el dibujo y la pintura. En Florencia decían, el dibujo es mejor que la pintura, si tú no dibujas bien, no eres buen artista. En Venecia decían, si tú no pintas bien, no eres un buen artista, dibujar es lo de menos. De hecho, si tú ves un cuadro de la escuela florentina y ves uno de la escuela veneciana, verás que los venecianos pintaban con manchas. Tú ves a Tiziano de cerca y no ves nada. O Velázquez cuando viene de Italia, que se empapa de esa forma de pintar. En cambio, en Florencia, eran muy detallistas. Miguel Ángel, ¿no? Era muy detallista, todo dejado como muy, muy claro. En cómic esto se llama la línea clara, Tintín, ¿no? Tintín es una cosa y luego están los garabatos. Bueno, pues es lo mismo. Entonces, elegí Venecia, primero porque me parecía que en aquella época era más interesante ir a Venecia, pero porque además Florencia ya la había usado en la anterior novela, en la primera, y dije, pues vamos a cambiar. Como no nos han invitado el Patronato de Turismo de Florencia a viajar, digo, pues vamos a ver si con Venecia hay suerte. Bueno, muy bien por preguntar, ¿eh? No, es una pregunta muy buena, muy buena. Sí. Ambas, las dos. Esto es como los Stones de los Beatles, no, los dos. Sí. A tenor de la pregunta que has hecho, hay una frase del padre de Juana de Castro que a mí me parece muy significativa en la línea de lo que estás diciendo. Martín de Castro le dice a Juana que si el arte hay que explicarlo, no es arte. Y en cambio, Juana dice, bueno, pues para ver la realidad, con abrir la ventana ya tengo suficiente, ¿no? Entonces es un poco esa dicotomía entre el concepto del arte... Porque en aquella época se está dando ese debate ya. En aquella época es cuando el artista deja de ser alguien desconocido y empieza a ser alguien conocido porque se codea con reyes, conocéis el cuadro de las Meninas, ¿no? Que sale Velázquez con una... Primero que aparezca Velázquez ya es inaudito, o sea, al lado del rey, ¿no? Pero que salga con la cruz la pintó después porque él se empeñó. Cuando lo hicieron noble, porque eso era, la cruz de Santiago era noble, él se empeñó en aparecer porque quería demostrar que él había triunfado, que él era alguien, que no era un artesano que trabajaba con las manos, no era un campesino como le consideraba la nobleza, porque al trabajar con las manos lo veían como alguien, como he dicho antes, pues bueno, de clase inferior, ¿no? Y él demuestra con ese cuadro y otros cuadros que tiene, y otros artistas hacen lo mismo, que él está a la altura de un noble, que él es un noble, de hecho. Nada más, quien quiera comprar el libro, yo se lo firmo, se lo lleva por el mismo precio firmado. Poco más, dar las gracias, como he dicho al principio, a los que habéis venido primero, al ayuntamiento, a todos los miembros del concejo, a la gente del Reino de Viguera, que no sé si está por ahí, supongo que sí, ahí están, que se lo han trabajado un montón, a Mar por acompañarme, como no, a los que han bordado todo esto, que está chulísimo también, es una pasada, y bueno, un poco al pueblo de Viguera, ¿no? Y a los que habéis venido de fuera también. Espero que hayáis disfrutado. Y bueno, pues que ahora vamos a dar un aplauso aquí a nuestro autor.
Bien, la verdad que una sinopsis espectacular de un libro que, vamos, que tengo unas ganas de leerlo terribles, pero bueno, que me has dejado pocas dudas, pero muchas ganas de leerlo. Rojo veneciano es un color precioso, pero rojo azabache, el del color del vino que os vamos a invitar ahora, entre autor y autor, es perfecto. O sea, ahora os van a servir un vinín para que por lo menos combatamos este calor.